Estamos en Gospel Night, el Evangelio de la Noche, con Has Guzmán y el pastor José Gómez. Pero muy buenas noches, queridos amigos. Estamos en Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Qué rico poderlos tener en este Evangelio maravilloso, la palabra de Dios que es viva y eficaz. En este momento entramos en un tiempo donde esa palabra misma ministra nuestras vidas y ministra nuestros corazones, ministra nuestros pensamientos a través de esta misma historia que estamos contando, porque es la fe la que nos envuelve, el amor y la alegría y el gozo de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Querido hermano, gracias por estar aquí con nosotros. Querido amigo, gracias por estar suscrito a nuestro canal. Gracias por darle compartir. Y en esta noche les invito a que hagamos una oración y le digamos al Espíritu Santo, al que está guiando este hilo conductor de Hechos de los Apóstoles, que avive el querer como el hacer en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo en esta noche venga y haga mella en nuestro corazón, poniendo el querer como el hacer en nuestra vida, colocando el querer como el hacer en nuestro ser. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, querido amigo, hoy seguimos con ese hilo conductor maravilloso y es esa palabra, seguimos de Hechos de los Apóstoles capítulo 10, estamos del versículo 9 al 16 y seguimos narrando esa hermosa historia. Es una hermosa historia porque muestra que no solo Dios le habla a un gentil, que ayer Amid estaba con nosotros y le mostraba que tenía que ir a buscar a ese apóstol Pedro para que viniese a su casa. Este apóstol Pedro va y entra en oración y lo vamos a ver en el capítulo 10, versículo 9. Y dice la palabra de Dios: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Dice la palabra en el versículo 10, dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban, algo le sobrevino un éxtasis. Versículo 11, dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Versículo 13, y le vino una voz que le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Váyase al versículo 15 y dice, volvió la voz a la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Tremendo. Qué maravilloso. Y el versículo 16 dice, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Recordemos una cosa muy importante. Aquí el propósito es de predicar la palabra, pero el que genera las situaciones es el mismo Dios Todopoderoso, que permite que sus mensajeros, los ángeles, empiecen a orar. O sea que en este tiempo es relevante que los ángeles de Dios bajen y suban y estén permitiendo que ese evangelio sea permeando cada vida, cada familia. Pues aquí en el Hechos de los Apóstoles lo vemos reflejado. Cuando nosotros nos damos de cuenta de que Pedro se había vuelto en un judío muy radical. Pedro se había vuelto tan radical que aún viendo esa visión que tenía ya en el techo, o sea, prácticamente Dios sabe las cosas y conoce las situaciones de cada uno de nosotros. Pedro le dio hambre. Pedro sintió una necesidad dentro de su ser
Y Dios le habló de acuerdo a esa necesidad. Qué maravilloso es la palabra de Dios. Hoy nos damos de cuenta de cómo Dios coge y le permite que descienda un telón, y en el telón están representados los animales inmundos que el pueblo judío nunca había comido. ¿Por orden de quién? De Moisés, por orden de Dios mismo. Pero aún ahora, aquí en este momento de la vida de Pedro, sabemos que hubo un Cristo que ya purificó las cosas a través de ese sacrificio vivo y santo. Prácticamente él no le está hablando de esa hambre tan literal, hambre, esa necesidad de él. Él está hablando de esa necesidad de proclamar la palabra de Dios. Y Dios con anterioridad le había hablado a Cornelio: ve y llama a Pedro. En ese momento que se acaba esa visión, tocan a la puerta y hay dos hombres en la puerta necesitando a Pedro. Pero antes de ello está esta controversia entre Pedro y esa persona que le está hablando, ese hombre que fue enviado, ese ángel que le está hablando. Lo que Dios limpió, no lo llames tú indigno, impuro. Hermano, esto es muy significativo en estos tiempos. Por eso ahora nosotros podemos preguntarnos qué puede estar limitando la obra del evangelio en nuestra vida. ¿Qué puede estar limitando el verdadero avivamiento en nuestra vida? ¿Qué pueden ser esos limitantes a los cuales Dios puede acudir hoy para que nosotros podamos decirle en nuestro corazón y aún en nuestra mente o aún en nuestra oración personal: ayúdanos a quitar esos limitantes que no dejan que tu evangelio sea esparcido en estos tiempos? Pedro le tocó ser enseñado. A Pedro le tocó ser educado de nuevo a través de la dirección de ese Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo estaba allí también con Pedro. Ese Espíritu Santo hoy está en tu casa, en tu familia. Y si tú eres de las personas que por primera vez nos escuches, yo creo que es indispensable que anheles tener una Biblia en tu casa. A través de la lectura de los salmos, de los proverbios, te darás cuenta de las grandes y maravillosas obras de ese Dios de Israel, de ese Dios todopoderoso, de ese Dios que coge de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios de este mundo. Y podemos encontrar grandes ejemplos. Este gran Mesías que murió en la cruz era rico en el mundo eterno y descendió para morir por ti y por mí, para que tuviéramos un vínculo en la eternidad a través de ese pacto precioso en la cruz del Calvario, y por su sangre preciosa y por ese cuerpo que cada día celebraremos en nuestras vidas con regocijo. Hoy Pedro lo entendió. Hoy Dios se lo reveló a Pedro y hoy nos los está revelando a cada uno de nosotros. Qué maravilloso es podernos deleitar con la palabra de Dios y que nuestros ojos espirituales sean abiertos, que nuestros ojos espirituales puedan ver más allá de cómo puede ver la política, la economía o cualquier sistema de entretenimiento. Que nuestros ojos en realidad vean más claro que el agua que cae de la verdadera fuente. Que nuestros ojos vean como Dios quiere que veamos, para que su poder y su propósito sea diciéndole en nuestras vidas: venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en los cielos, sea en la tierra. Prácticamente hoy Dios nos permite vivir esto a través de la mirada de Pedro. Dios tiene un propósito con Pedro y lo tiene con cada uno de nosotros, querido amigo. Esto es simplemente Gospel Night, el Evangelio de la Noche, querido amigo. Contáctate con nosotros. Si tienes alguna necesidad, escríbenos. Ahí están nuestros datos, te llamaremos. Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Bendiciones. Estamos en Gospel Night, el Evangelio de la Noche, con Has Guzmán y el pastor José Gómez.